Encuentros, en su segunda temporada, se adapta a la nueva normalidad. Es un espacio semiformal para el diálogo de temas varios con invitados que comparten sus experiencias a través de esta plataforma. Hola, ¿qué tal con todos y con todas? Bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, este programa que nació en el año 2019 y ha tenido la oportunidad de conversar, entrevistar y dialogar con grandes personalidades. Anunciata Valdés, Derechos Humanos, Hugo Calle, gestor cultural, catedrático, Javier Villasís, connotado periodista internacional, y con los cineastas ecuatorianos Sebastián Cordero y Gabriela Calvache. Y en esta oportunidad tenemos a una mujer de gran valía. Se trata de María Augusta Hermida. Ella es doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. También dirige el grupo de investigación de ciudades sustentables Jacta Lab. Es docente universitaria y flamante rectora de la icónica Universidad de Cuenca. La tenemos hoy para conversar detalles de su vida en diferentes etapas, pero desde el lado más humano. Bienvenida, María Augusta. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esas lindas palabras, gracias por esta invitación. Siempre es muy importante estar en este intercambio permanente con los medios de comunicación y llegar a través de ellos a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Parte importante de la vida de todo ser humano es la niñez y la adolescencia. ¿Cómo fue esta parte de la vida, el entorno familiar de María Augusta? Bueno, nosotros fuimos una familia muy unida. Mi papá es médico y desde que éramos muy pequeñas él se dedicó a la investigación en diferentes pueblos del Ecuador. Por ende, con mi hermana Tania Hermida y con mi hermana Carla Hermida estuvimos viajando por pueblos del Ecuador, primero al sur, hacia Zapotillo, que ahora es muy conocido por el florecimiento de los guayacanes, perdón, y luego fuimos a pueblos del norte, Tocachi, La Esperanza, porque mi papá estudiaba el bocio endémico. Mis recuerdos son de vivir en el campo, de estar siempre con mi familia. Mi madre, a su vez, era muy joven. Ella me tuvo a mí cuando tenía 16 años y le gustaba cantar. Siempre tocaba la guitarra, cantaba, y creo que tuve una infancia muy feliz, reconociendo siempre las desigualdades que habían en nuestro Ecuador. Justamente esa experiencia de vivir en zonas rurales hace 50 años, y la iniquidad era aún más grande que ahora, me hizo reflexionar sobre este tema de la injusticia social, y eso marcó mi vida siempre. Siempre esta gana de defender y de cumplir un rol social. Si en este momento usted tuviera la oportunidad de cerrar los ojos y transportarse en el tiempo, ¿a qué momento llegaría? Bueno, una experiencia hermosa que tuvimos fue la creación de un grupo musical. Nos llamábamos Los Cinco del Puño. Tocábamos la guitarra, mi hermana Carla hacía percusión, mi mamá cantaba, mi papá tocaba el acordeón, y esas experiencias de los ensayos y algunas presentaciones familiares, obviamente, siempre me han quedado en mi memoria como gratos recuerdos de la vida familiar y de la música. Tania Hermida es otra de las creativas de la familia Hermida. ¿Cuáles han sido las dinámicas para apoyar la carrera de la cineasta de la familia? Sí, bueno, con mi hermana Tania somos muy bien llevadas, somos muy seguidas. Yo soy la mayor y luego viene ella, y ella siempre fue una artista desde pequeña. Ella sí que es música, tiene una habilidad para la música, y luego se dedicó al cine y tiene una creatividad impresionante, escribe unos guiones hermosos y tiene mucha sensibilidad artística. Y sus películas, de hecho, reflejan algo de nuestra propia vida familiar. La primera película que quizá la mayoría de gente ha visto, ¿Qué tan lejos?, es justamente esta película de carretera, del viaje de dos jóvenes mujeres de Quito a Cuenca, ¿no? Y a lo largo de este viaje ella hace referencia a esos aspectos culturales que nos caracterizan como ecuatorianos. Yo me siento muy identificada porque en mi niñez, después de vivir en estos pueblos, nos asentamos en Quito y pasé ahí casi hasta que me casé. Y siempre siempre hacíamos este viaje Quito a Cuenca, ¿no? Entonces es una película que también rememora mucho de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y de nuestra juventud.
Y la otra película, En el nombre de la hija, en ella sí que me veo totalmente reflejada, el personaje principal, esta niña que defendía a los otros niños, que defendía a los pobres, de algún modo me recuerda también lo que yo misma era en mi niñez. Y cuando salió la película, alguna gente me decía, esa niña pareces tú, es tu hija, y claro, no es mi hija ni mucho menos, pero sí me recuerda mucho a esa infancia de mi hermana Tania, de mi hermana Carla y la mía, en una familia más bien curuchupa, cuencana, pero con un papá que era más bien de izquierda, progresista, estuvo presente en mi vida. Entonces las películas de mi hermana reflejan mucho nuestra niñez, nuestra vida como cuencanas que residíamos en Quito. María Augusta Hermida destaca que su gusto por la lectura fue incentivada por su familia. Su libro favorito fue Un mundo feliz, del británico Aldous Huxley. En su juventud estuvo en la búsqueda de enfocarse en una carrera. Primero ingeniería de sistemas y luego filosofía. ¿En qué momento se da el salto a la Facultad de Arquitectura? Sí, bueno, mi vida académica inicial fue llena de tropiezos y me gusta contar mucho esto porque los estudiantes cuando le ven a uno ya, una arquitecta o una rectora, piensan que la vida ha sido muy lineal y la vida nunca es lineal, siempre tiene altos y bajos, pero no siempre estás en el punto alto, pero tampoco en el punto bajo y siempre hay cómo mejorar. Yo empecé a estudiar en Quito, en la Politécnica Nacional, tal como les comenté, yo vivía ahí con mi familia y entré a estudiar ingeniería de sistemas, pero cuando estaba ya en sexto ciclo me di cuenta que no era para mí. En ese momento la ingeniería de sistemas, los ingenieros ganaban mucho, pero básicamente se dedicaban a dar mantenimiento y soporte a los sistemas bancarios. Y por supuesto que no era suficiente para mí. Yo siempre he sido una persona muy interesada en lo social y en el arte. Entonces me cambié a la Católica de Quito, a la Pontificia Universidad Católica, a Sociología. Y cuando estaba cursando el primer año de esa carrera, luego de haber desertado ya en sexto ciclo en Ingeniería de Sistemas, me casé. Y me casé con Javier Durán, que es un arquitecto cuencano, y dejé Sociología y vine a vivir en Cuenca. Y ya estando aquí, estaba embarazada de mi primer hijo y buscando fortuna, qué hacer, empecé con filosofía en la Universidad de la SUAY. Y estudié filosofía en la Facultad de Teología. Mis compañeros eran aspirantes a sacerdotes, yo era la única mujer, además ya con un hijo pequeño, la situación era muy especial, pero fue una carrera muy interesante porque estudiábamos filosofía pura. Pero en ninguna de ellas había realmente encontrado, me había encontrado yo integralmente. Y cuando mi hermana Carla viene a vivir a Cuenca para estudiar arquitectura, en ese momento yo me planteo empezar arquitectura, revalidar todas las materias que había hecho en la Politécnica Nacional, lo cual logré. Sin embargo, tuve que empezar desde primer ciclo de arquitectura porque las materias de diseño, de taller, de dibujo, no las había cursado. Y cuando entré a arquitectura encontré la carrera de mis sueños, porque en arquitectura pude combinar el área técnica que había obtenido, la formación técnica de la Politécnica, el área social de filosofía, de sociología y también el arte. Y esa combinación y esas múltiples posibilidades que da la arquitectura realmente me llenó. Y cuando estaba en quinto ciclo nació mi segundo hijo, el primero se llama Martín, el segundo es Josué, y acabé la carrera e inmediatamente hice mi maestría y mi doctorado. Ahí ya fui más rápido. Pero tuve la fortuna, siempre digo, de encontrar la carrera que me gustaba y eso no siempre sucede, ¿no? A veces por situaciones socioeconómicas, en fin, las personas no pueden encontrar la carrera que les gusta, pero en mi caso tuve la fortuna de lograrlo con dificultades porque obviamente no es fácil abandonar una carrera, no es fácil tener un hijo y no tener todavía una formación para mantenerlo, pero bueno, con el apoyo de mi familia lo logré. Es el momento de esta primera pausa y regresamos muy pronto para conocer más de María Augusta, sus publicaciones, sus mentores. Estamos en Encuentros. Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti, a través de estos encuentros.
María Augusta Hermida en su etapa académica contó con el acompañamiento de grandes maestros y maestras. Recuerda con cariño al arquitecto Elio Piñón, quien fue su director de tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Cataluña y fue quien le ayudó en la reflexión teórica que se requiere para llevar adelante un trabajo investigativo y contribuir al conocimiento. Ahora conozcamos algunas anécdotas de esta época de estudios en Barcelona, España. Nosotros viajamos a Barcelona cuando en una época en la que no existían becas, bueno, ahora tampoco existen, pero en ese intermedio sí se dieron, pero cuando yo viajé no teníamos becas, entonces nosotros viajamos a buscar trabajo. También era una época en donde en España había bastante trabajo, sobre todo en el área de arquitectura y construcción. Entonces viajamos, trabajamos, estudiamos. Yo primero hice una maestría que se dedicaba a entender todo el tema de la informatización, es decir, el dibujo en CAD, el uso del Photoshop, las animaciones, el manejo de despachos a nivel administrativo. Esa fue mi maestría. Y luego avancé ya al doctorado y es así, el doctorado se centró en lo que es el diseño de edificios, de espacio público, de casas también, ¿no? El doctorado en proyectos arquitectónicos justamente. Anécdotas ahí hay muchas. Una, por ejemplo, que yo fui seleccionada por Elio Piñón, mi profesor que les mencioné antes, para ser parte de un laboratorio de arquitectura que él tenía y me enseñó mucho, aprendí y también era un espacio en el cual nos pagaban. Entonces, este laboratorio me ayudó a tener recursos para poder subsistir en Barcelona, pero sobre todo, y lo más importante quizá, fue que me ayudó mucho a aprender a proyectar, a hacer proyectos, porque ahí estábamos diseñando todo el tiempo. Y esa práctica me ayudó para luego, al regreso, abrir la oficina Durán Hermida en Cuenca. María Augusta, usted es defensora de la arquitectura moderna ecuatoriana y también activista en contra de la demolición de importante edificación patrimonial. Sobre este tema usted dedicó también años de investigación. Cuéntenos cuál es la reflexión humana de este trabajo. Sí, justamente el eje de reflexión de mi formación de doctorado y de la maestría de proyectos arquitectónicos es la forma moderna, pero entendiendo forma como una relación que tiene la arquitectura entre el lugar en donde se hace la arquitectura, el programa que uno resuelve, la función, porque toda obra arquitectónica cumple una función espacial, y la construcción. Para esta mirada de la arquitectura, la construcción, el detalle constructivo tiene un peso muy importante. Entonces, para nosotros, esta relación entre el lugar, programa y construcción está vigente aún. No se ha terminado con el siglo XX. La buena arquitectura es aquella que tiene una relación muy estrecha con el lugar, con la cultura, con la época, con la gente, que resuelve en base a sistemas constructivos que están al alcance, en fin. Entonces, esta reflexión es contemporánea y por eso nos parece que la forma moderna todavía es un eje de reflexión válido para el momento que vivimos. Debido a eso, yo fui defensora de que no tenemos que demoler los edificios que se han hecho en el siglo XX, sobre todo a algunos que tienen gran calidad, sino lo que se debe hacer es intervenirlos para refuncionalizarlos, para hacerlos activos nuevamente, para que tengan usos contemporáneos. Y en ese sentido promovimos una serie de investigaciones en la maestría de proyectos arquitectónicos que nos permitieron publicar estos 3 libros, Miradas a la Arquitectura Moderna del Ecuador. Hay 3 tomos y también a través de esta investigación fui directora del DOCOMOMO, que es este espacio de defensa de la arquitectura moderna en el Ecuador y en el mundo, y trabajé muchos años en este tema. Posteriormente he trabajado en otros, he dejado ya eso de lado, pero creo que sirvió muchísimo para generar una red de arquitectos que tenemos un discurso similar, porque en la maestría de proyectos arquitectónicos se han formado más de 180 arquitectos del Ecuador y del norte del Perú. Muchos de ellos ahora son decanos, están en los colegios de arquitectos, son arquitectos reconocidos y tenemos esta gran red con la cual tenemos un diálogo permanente. María Augusta, ¿y cuál es el trabajo que más emotividad ha representado para el proyecto de Durán Hermida? Bueno, debo confesar que el que más lágrimas de alegría me ha sacado es la escuela Paiguara. La escuela Paiguara es una escuela en una zona bastante pobre del Azuay, cerca de Gualaceo, se llama San Antonio, cerca de San Antonio. Construimos esta escuela y
hemos ido muchas veces con grupos de estudiantes de diferentes partes del Ecuador y la escuela está ahí, aunque hubo tropiezos, siempre la obra pública tiene tropiezos para llegar a concretarse. Cuando ya se inauguró, yo veía ahí a cientos de niños de la zona más pobre de la SUAY usando esos espacios y me salieron las lágrimas porque pensaba que, bueno, vale la pena pensar y diseñar espacios y estos pueden estar al servicio de la sociedad. Y posteriormente, cuando estuvimos justamente con un curso de la Universidad Católica del Ecuador, de Quito, que visitaron, uno de los profesores que nos acompañaban le preguntó a un estudiante, bueno, ¿qué tal le parece usar esta escuela? Y el estudiante dijo, bueno, yo soy feliz aquí y gracias a que me he formado en esta escuela, yo voy a ser arquitecto. Entonces, esa respuesta del estudiante espontánea que nos dio ahí a los que estábamos de visitas, me sacó también las lágrimas de alegría. Creo que hacer obra pública tiene sus desafíos, es compleja por muchos temas, pero a la larga, cuando uno hace una obra que puede ser usada por gente que no tendría otra manera de acceder a espacios bien diseñados, bien construidos, a la larga te da mucha más satisfacción que la obra privada. Luego de escuchar esta hermosa anécdota, quiero comentar de María Augusta que algunos profesionales, amigos, inclusive conocidos suyos, han querido participar en este encuentro. Entre ellos, Freddy Massad, él es arquitecto argentino, es responsable del blog La Viga en el Ojo, del periódico español BBC y catedrático universitario. Así que adelante, Freddy. En primer lugar, quiero saludar a Augusta Hermida y felicitarla por su nuevo cargo de rectora de la Universidad de Cuenca. Mi pregunta es cómo se puede encarar un proyecto educativo en tiempos en que el valor del pensamiento y el conocimiento están a la baja. Y otra pregunta es cómo recuperar el valor del aprendizaje crítico. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Freddy, por estas dos preguntas. Como siempre, tú que eres un crítico de arquitectura, estás reflexionando fuera de la caja, como se suele decir. A ver, yo creo que es un momento en el que el conocimiento y el aprendizaje no necesariamente están a la baja. Es decir, hay un cierto sector, hay un cierto importismo por estos procesos, pero no necesariamente en toda la sociedad. Yo creo que justamente al estar en el mundo académico el conocimiento tiene un gran valor. Más bien lo que a mí me encantaría es ser capaces de transmitir al resto de la sociedad esa pasión por aprender, esa pasión por producir nuevo conocimiento que tenemos al interior de las instituciones y por mostrar al resto de la sociedad el gran valor que el pensamiento, que el conocimiento, que el cambio de paradigmas que se da al interior de las universidades tiene justamente para afrontar un siglo lleno de desafíos como el que estamos viviendo, un siglo con más incertidumbres que certezas. Un siglo en donde todas las preguntas que teníamos se cambiaron. Ahora tenemos nuevas preguntas y por ende tenemos que buscar nuevas respuestas. En ese sentido, creo que no está a la baja el conocimiento, sino que quizá lo que está a la baja es la falta de explicación sobre el valor de este conocimiento que quizá los académicos hemos tenido. Eso por un lado. La segunda parte de tu pregunta, cuando hablas de cómo formar un pensamiento crítico en la gente, yo creo que esa sí es una obligación de la universidad actual. De algún modo me parece que la universidad se ha quedado un poco estancada. La institución universidad que se creó, ustedes saben, hace siglos y que fue respondiendo a las distintas épocas, está estancada. Y frente al siglo XXI, la universidad está obligada a dar saltos cualitativos o si no, se va a quedar obsoleta. Y la universidad del siglo XXI no puede mantenerse en ese formato del profesor que sabe y que cuenta estos contenidos y estos conocimientos a los estudiantes. La universidad del siglo XXI tiene que ser muy crítica y eso comparto totalmente contigo. Tiene que ser crítica en el sentido de que tiene que cuestionar el status quo, tiene que cuestionarse a sí misma, tiene que cuestionar la manera como hemos impartido conocimientos y empezar a proponer nuevos formatos, nuevos contenidos, nuevas visiones, acordes a lo que se va viviendo. Y ahí entra en juego
cosas que ya tenemos a la mano y que quizá no todas las universidades las han incorporado como parte de su capacitación, como es la propia tecnología, pero a la par de la tecnología tiene que ir de la mano esta conciencia social. Si avanzamos en lo tecnológico y dejamos de lado esta conciencia social, este rol que debe jugar el conocimiento y la universidad en la sociedad, pues vamos por mal camino. Entonces, creo que ahora hay que hacer un gran esfuerzo por hacerle contemporánea a la universidad. Y esto obviamente va a implicar, por ejemplo, un trabajo interdisciplinar, empezar a romper el conocimiento por oficios, por disciplinas y empezar a hablar un lenguaje mucho más compartido, porque la complejidad a la que nos enfrentamos solo podrá ser resuelta de algún modo a través de este diálogo interdisciplinar, intergeneracional también. En esta última parte, en este segundo bloque, María Augusta, quisiéramos conocer cómo sería la ciudad ideal según su perspectiva. A ver, yo creo, y en mi investigación de los últimos años, que hemos determinado que hay mucha influencia en cómo está diseñado y construido el espacio en relación con lo que la gente... Es decir, un espacio diseñado de una manera va a generar comportamientos diferentes que si está diseñado de otra manera. Es decir, que la relación entre la gente y su calidad de vida y su manera de actuar en el espacio y el espacio construido está íntimamente relacionado. Y eso se ha ido ya demostrando a través de distintas teorías, de distintas metodologías también. En ese sentido, por ejemplo, hemos hablado que la ciudad es una ciudad masculina, diseñada para hombres. Y las personas a veces dicen, pero ¿cómo? La ciudad no está diseñada por género. No, sí está diseñada y es una ciudad masculina. Una ciudad femenina permitiría, por ejemplo, cosas que ahora no suceden, que las mujeres podamos caminar libremente en la calle a cualquier hora del día o de la noche. Actualmente no. Actualmente las mujeres no podemos salir a la calle o si lo hacemos, estamos con mucho miedo, estamos todo el rato protegiéndonos. Y especialmente en calles oscuras, especialmente en calles en donde los muros son ciegos o los muros de las casas o de las edificaciones son muy altos. Entonces, una ciudad diseñada para mujeres, una ciudad femenina, tendría que hacer muros o límites más permeables, en donde la relación entre el interior y el exterior sea más fluida, con mejor iluminación, de modo que el tema de la seguridad se vaya solventando. Entonces, fíjense cómo hay muchos temas que se pueden trabajar y que se deben reflexionar respecto a la ciudad. Ahora hay muchas compañeras investigadoras, sobre todo jóvenes, que están tratando de repensar la ciudad desde una mirada de género. Y creo que eso es algo importante. Si diseñamos una ciudad para mujeres y niños, pues será una ciudad mejor para todos, hombres y mujeres. Para mí la ciudad ideal sería una ciudad verde. Y claro, decir ciudad verde suena fácil, pero la pregunta que siempre la gente me hace es ¿en dónde vamos a poner los árboles? Porque ya, de acuerdo, ahora tenemos unos cuantos parques, unas cuantas cosas, pero ¿en dónde más? Ya no hay más espacio. Y yo siempre les digo, claro que hay más espacio, las calles. Las calles que actualmente están usadas y copadas por carros, parqueados, por ejemplo, tienen que irse ocupando paulatinamente por árboles. Quizá dejar de los dos carriles que habitualmente tienen las calles, un carril para verde y un carril para carros. Este carril verde, qué mejor que esté ocupado por espacios de cultivo, volver al huerto urbano, tener árboles comestibles, bosques comestibles. Y los bosques comestibles no son más que árboles que dan fruto y que nos permitirían cosechar y comer, y aquellos árboles que dan sombra y que no dan fruto, pues que permitan abajo tener enredaderas con frutos y otro tipo de productos. Qué lindo sería ver ciudades llenas de estas franjas verdes, ocupando todas las calles y dejar el otro carril para las bicicletas, las motos, los scooters y también los carros. Los carros que obviamente paulatinamente deberán ir disminuyendo y obviamente tendrán que utilizar energía eléctrica, energía limpia y dejar de lado la energía fósil, ¿no? Es momento de hacer esta segunda pausa y conocer a aquellas empresas, auspiciantes y emprendedores que forman parte de la comunidad de Sinergia. Ya regresamos. María Augusta Hermida pertenece al colectivo Forum,
colectivo que la acompañó en la campaña para llegar al rectorado de la Universidad de Cuenca. Gana en segunda vuelta con el 57.74% de respaldo. Conozcamos el plan que convenció al electorado. Fórum es un trabajo que veníamos realizando desde hace tiempos. Fórum es un espacio de debate y justamente lo que hicimos es construir un proyecto con básicamente 3 grandes pilares. El primero era tener una universidad que justamente mire hacia el futuro, una universidad que no se quede obsoleta en el presente con estos formatos del siglo XX, sino que empiece a posicionarse en este siglo y dar respuesta a los grandes desafíos. Entre ellos ya mencioné la virtualidad, la tecnología, pero también el cambio climático, la inequidad, la soberanía alimentaria, es decir, estos grandes desafíos que tenemos que responder en este siglo. Entonces, una universidad de futuro, ese era el primer gran pilar, sobre el cual se construyó. El segundo, que creo que era muy, muy importante, es una universidad que se preocupe de su comunidad. Una universidad que ponga los derechos de la gente y el cuidado como primera prioridad. A veces el cuidado de la población o el cuidado de los estudiantes, por ejemplo, con la entrega de guarderías, de centros de desarrollo infantil, centros de salud, lactarios, los salarios, los sueldos, la gente, sus necesidades, se ponía siempre como segunda prioridad. El proyecto de Fórum, en cambio, se propone cuidar a esa población. Ese era el segundo gran cimiento de Fórum. Y el tercero, que es muy importante, es reconocer que la universidad pública existe para dar respuesta a las grandes necesidades de la sociedad y que por ende necesitábamos ponernos nuevamente a tono con las necesidades de la gente, no cerrar la universidad en sus paredes hacia adentro, sino abrir la universidad para cumplir ese papel de liderazgo, ese papel de guía de la sociedad, ponernos a la vanguardia. Ahora mismo que estamos viviendo esta pandemia, la gente está ávida por respuestas y es la universidad la que tiene que irle dando esas respuestas. Por eso creo que esos 3 pilares pegó muy hondo en la comunidad universitaria, especialmente en los jóvenes. En la votación de los estudiantes fue increíble, fue mayoritaria, entendieron que hace falta una universidad de calidad que mire al futuro, una universidad que cuide su población y una universidad que dé respuesta a la gente. No tiene ningún sentido producir grandes papers en revistas indexadas de alto impacto si es que esa investigación no es pertinente y no nos ayuda a resolver los grandes dilemas de la población. Entonces creo que la unión de esas 3 hizo que logremos ganar y estamos pues 3 meses ya dirigiendo la universidad. 35 hombres antecedieron a María Augusta Hermida en el rectorado de la Universidad de Cuenca. ¿Cuáles fueron las emociones de María Augusta en el evento de posición? Bueno, el ser la primera rectora luego de 153 años de vida institucional es un desafío, es una responsabilidad y también es un compromiso muy profundo. En primer lugar, creo que el hecho de haber llegado aquí significa que muchas mujeres antes abrieron camino. Es decir, solo María Augusta Hermida nunca hubiera podido ser rectora si no hubo antes una Matilde Hidalgo, que fue la primera estudiante universitaria hace más de 100 años en la universidad, si no estuvieron antes compañeras que fueron la primera docente, la primera investigadora, la primera decana, la primera vicerrectora, la primera presidenta de FEU y cosas así, ¿no? Todas esas mujeres, esas pioneras, abrieron el camino. Y bueno, María Augusta Hermida llega luego de que se ha dado una lucha permanente por ir ganando esos espacios, por tener derecho a votar, por tener derecho a hablar, por tener derecho a estudiar y luego a dirigir también la institución. Y también creo que la presencia mía aquí abre la puerta a muchas otras niñas, adolescentes, mujeres que empiecen a ver en la vida académica una posibilidad real para las mujeres. Esta posibilidad de ser docente, de ser investigadora, de ser directora de los espacios académicos, se la va viendo como real cuando hay una mujer ahí. Si las mujeres no ocupamos todos los cargos, pues es muy difícil que nuestro sentir llegue a plasmarse en la política pública, en las resoluciones que se van tomando. Ahora tenemos la participación de María Samaniego. Ella es presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha y también de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Así que bienvenida, María, con tu inquietud, con tu participación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa Encuentros. Es para mí un gusto dirigirme hacia ustedes y enviar un saludo muy cálido a María Augusta Hermida.
Recibe, Augusta, mi felicitación de manera personal y también en nombre del Colegio de Arquitectos del Ecuador. Es para nosotros un honor, para el Colegio de Arquitectos y para todos los arquitectos y colegas, es un honor que tú estés en este momento, en este cargo tan importante y fundamental en la educación del país. Te hago una pregunta. ¿Cuál crees tú que debe ser el nuevo rol que tienen que tener las facultades de arquitectura y urbanismo, ya que los arquitectos somos los principales actores dentro del desarrollo de las ciudades, tomando en cuenta los nuevos desafíos y la gran capacidad transformadora que tiene la arquitectura en viendo hacia el futuro, a un futuro post pandemia? Muchas gracias y te mando un abrazo. Bueno, primero un abrazo inmenso a María. Te admiro mucho, mi querida María, como profesional y ahora como presidenta del Colegio de Arquitectos. Gracias por tu pregunta. Yo creo que las facultades de arquitectura tienen una gran responsabilidad en lo que se viene. Ya no es cuestión de seguir enseñando la arquitectura ni los temas de ciudad como lo hacíamos antes. Ahora necesitamos repensar el futuro, la sostenibilidad, las nuevas formas de habitar, qué va a pasar con los espacios de aquí a 100 años, de aquí a 50 años, qué va a pasar con todos los cambios energéticos que se dan, qué va a pasar con los sistemas constructivos, qué va a pasar con la luz eléctrica, con el agua, con la energía en general, con la basura. Creo que es un momento de plantearse hacia el futuro y esto va a implicar, por ejemplo, qué vamos a hacer con todos estos temas que he mencionado. Y eso va a implicar también cambiar las mallas curriculares, cambiar la manera de enseñar y los contenidos. Por lo tanto, creo que las facultades tienen que sentarse a pensar. Creo que es un momento para pensar mucho más, es un momento para unir cabezas y plantearnos con responsabilidad ese futuro. Las ciudades cambian, las ciudades son vivas. Si nos imaginamos la ciudad de hace 100 años, por ejemplo, la ciudad de Cuenca hace 100 años tenía una manera de habitar, la casa no tenía, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, servicios higiénicos, baños, no existían, porque obviamente no había agua corriente, no había alcantarillado, en fin. Y en 100 años, fíjense el cambio que se ha dado respecto solamente a ese espacio. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es qué pasa de aquí en adelante. El agua, por ejemplo, no es un elemento renovable. El agua, hay que cambiar el paradigma del agua, tiene que ser reutilizada a nivel de la vivienda. Por lo tanto, tendremos que repensar cómo vamos a hacer las instalaciones del agua, cómo separamos las aguas contaminadas de las aguas menos contaminadas y cómo a nivel de vivienda o a nivel de barrio vamos a procesar esas aguas servidas para reutilizarlas. Esto es un tema, solo uno de los muchos que tenemos que reflexionar. Por ejemplo, respecto a la energía, ahora estamos totalmente acostumbrados a aprender el toma corriente, en fin, y tener energía eléctrica, pero no sabemos desde dónde viene. Nosotros tenemos que al menos parcialmente producir nuestra propia energía y ya tenemos la tecnología. La energía solar está a nuestro alcance, estamos en un país que tiene mucha energía solar y por lo tanto tenemos que empezar a incorporar dentro de la vivienda, dentro de los edificios. En el tema de basura tenemos que repensar cómo vamos a procesar no solamente los desechos ya del uso diario de las viviendas y de los edificios, sino también los desechos de la construcción. Cómo vamos a incorporar productos que sean menos contaminantes. El cemento, por ejemplo, que es básico en nuestra construcción, es el aluminio también, son muy contaminantes y necesitamos repensar los materiales de construcción. Fíjense entonces cuánto tenemos que reflexionar solo hasta ahí. Y ahora, si hablamos de los espacios que ocupamos, los espacios van cambiando también, los modos de vivir y de habitar van cambiando. ¿Cómo va a ser la familia post-pandemia? ¿Cómo va a ser la familia de aquí a futuro? Este modelo de familia se va a mantener. No podemos pensar en espacios más colectivos que liberen del trabajo a ciertas personas, por ejemplo, en el tema de cocina, que actualmente generalmente las mujeres le dedican entre 2 y 3 horas diarias solamente entre comprar, cocinar, lavar, guardar, en fin. No será de pensar en espacios más comunales de comida, sacar esa cocina grande de la casa para empezar a tener espacios mucho más reducidos de cocina adentro y espacios más compartidos. No será de repensar los espacios verdes, las terrazas, los huertos urbanos. Es decir, hay mucho por repensar sobre la casa, sobre la edificación y sobre la ciudad. Y creo que ahí
quien tiene que desempeñar un rol fundamental son las facultades de arquitectura. ¿Y cómo hacerlo? No podemos esperar a que pasen 50 años para empezar. Es ahora cuando reflexionamos lo que a futuro se va a volver realidad. Entonces, no pensar que todo es un gran sueño. Los sueños se van construyendo y luego son realidades. Y ahí está nuestro papel y de las universidades en general, pero particularmente de las facultades de arquitectura. Bueno, acto seguido también tenemos la participación de Florencio Comte. Él es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Bienvenido. Mi pregunta para María Augusta. Así como se habla de una perspectiva de género en la concepción y diseño de una ciudad, ¿se puede hablar de una perspectiva de género en la conducción de una universidad? Muchas gracias por esa pregunta. De hecho, sí. La perspectiva de género que debemos empezar a incorporar para diseñar la ciudad, la casa, los edificios, también se puede pensar para las universidades, para la gestión universitaria. Pero creo que de este tema ya hemos hablado bastante y creo que puede darse con política pública, con sensibilización y con transversalización de temas de género en los contenidos y las mallas curriculares. Gracias, arquitecto Comte, por su participación. Y bueno, María Augusta, ¿cuál es el legado que piensa dejar usted en la Universidad de Cuenca? Bueno, a mí me encantaría que después de 5 años podamos reconocer que esos 3 pilares sobre los cuales construimos el proyecto de Fórum se han plasmado en la institución. El primero, que tengamos una universidad mucho más contemporánea, con esta mirada de futuro, respondiendo a los grandes desafíos del siglo XX. Me encantaría ver a una universidad motivada, cuidada, en donde se defienden sus derechos y sobre todo me encantaría ver a una universidad de Cuenca liderando procesos a nivel de todo el Ecuador. Me parece que ese es nuestro rol y creo que ese liderazgo lamentablemente de algún modo se ha perdido y tenemos que recuperarlo y por eso colectivamente como equipo, como grupo, tenemos que posicionar siempre lo que la universidad está haciendo, contar a la gente en dónde estamos, por qué estamos y empezar a dar soluciones reales, fortalecer esa vinculación que creo que es fundamental. Eso me encantaría, que en 5 años nos encontremos mucho más equitativos también, obviamente con más mujeres en cargo de dirección, con más estudiantes participando, entrando y terminando sus estudios con más docentes e investigadoras en porcentajes más equitativos. Esas cosas me pondrían feliz y me sentiría que hemos cumplido nuestra labor. En este segmento de participación también contamos con la inquietud y con la participación de nuestro director, el magíster Schubert Cordero. Adelante. Querida María Augusta, un gusto que estés aquí con nosotros y felicitándote también por el logro que has tenido como rectora de la Universidad de Cuenca. Pues queríamos hacerte llegar una pregunta y obviando el pesimismo en la construcción de ese nuevo paradigma de la sostenibilidad, ¿crees que nos alcanzará el tiempo para revertir ciertas sinergias y metabolismos que se han evidenciado en la pandemia y alcanzar las metas o alguna de las metas para el 2050? Sabes que yo creo que frente a este tema, que es un tema complejo, solo hay 3 posibilidades. La una es sentirnos derrotados, es decir, ya no nos queda tiempo para revertir lo que ya hemos hecho. El cambio climático se viene, es inminente, los procesos los estamos sintiendo día a día. Quizá con este año y pico que vamos de pandemia hemos bajado un poquito el impacto planetario que tiene nuestra civilización, pero que en cuanto la pandemia se vaya superando, otra vez volveremos a ese ritmo de consumo, de producción, de gasto de energía, en fin, ¿no? Pero una posibilidad es simplemente decir que ya no hay nada más que hacer, y esa es una posición pesimista, ¿no? La otra, que es una posición de la gente que solo está en un compás de espera y que va a volver porque aquí no pasa nada, que es esa posición un poco ingenua de creer que no hay ningún problema y que el capitalismo tal como lo conocemos, esta vorágine de consumo en la cual estamos sumergidos, no pasa nada y sigamos. Y la tercera, que es a la que a mí me gusta convencerme que la mayoría de nosotros debemos meternos en esa lógica, que es una posibilidad de construir nuestros propios escenarios.
Es decir, nosotros como latinoamericanos, como ecuatorianos, en mi caso como directora ahora rectora de una institución de educación superior, es plantearnos qué podemos hacer desde nuestros espacios, cuál puede ser nuestro propio camino y no meternos en la lógica de otros países que están en otros momentos de su propio desarrollo, que no ha llevado al planeta a una situación positiva, sino que más bien ha destruido el planeta. Buscar nuestras propias salidas. Y a mí me da la impresión que nuestra salida va a estar de la mano con lo colectivo, con la gente, va a estar de la mano con recuperar tradiciones, recuperar modos de vivir y hacer las cosas, desde la minga hasta la construcción en tierra, ya por decirte dos temas muy, muy diferentes, ¿no? Recuperar estos lazos de solidaridad, volver a vernos no como individuos aislados en el sálvese quien pueda, sino más bien como comunidades que nos salvamos entre todos y valorar lo público. Yo creo que por allá es el camino de América Latina y es un camino esperanzador. Es un camino esperanzador que obviamente cuestiona la vida tal como la conocemos, pero que quizá nos abre puertas a una vida que nos puede quizá gustar más, una vida que se base más en lo natural, en volver a valorar la naturaleza, volver a valorar el ser humano, el trabajo en grupo, en fin. Yo creo que es por ahí. Entonces, no perder la esperanza. Obviamente, la civilización tal como la conocemos, el capitalismo, el modo de producción tal como lo conocemos, no puede proseguir, no puede continuar y buscar más bien opciones que quizás nos hagan mucho más felices. En esta parte final, María Augusta, es necesario un mensaje para los jóvenes que están en plena ebullición y en formación académica. ¿Cuál sería ese mensaje? Ha sido un año muy duro, especialmente para los más jóvenes y para los niños, el estar encerrados en un momento en el que tenemos que socializar, compartir con otros, nos ha limitado un montón el desarrollo, no solamente en el campo de lo educativo, sino también en el tema emocional. No perdamos la esperanza, motivémonos con las cosas pequeñas. Estoy convencida que al menos en el caso de las universidades estaremos regresando a un modelo híbrido con la fase presencial y también la virtualidad en septiembre. En el caso de la Universidad de Cuenca estamos ya muy avanzados en establecer cómo vamos a implementar este modelo híbrido para volvernos a encontrar en las aulas. No podemos continuar con una universidad solo en lo virtual porque estamos formando una generación sin la práctica. Y lo que ahora enseñamos necesita práctica. No podemos tener ingenieros químicos sin haber conocido un microscopio, ni tampoco arquitectos sin haber hecho una mezcla de hormigón, ni médicos, obviamente, o odontólogos sin haber atendido a pacientes. Por eso necesitamos volver. Y por eso yo aquí hago un llamado con el corazón, un llamado fuerte, un llamado urgente a las autoridades del Ecuador, a las autoridades electas que van a asumir en pocos días la dirección de este país. Necesitamos que el sistema de salud público se fortalezca. Necesitamos dar a ese sistema todo el dinero y los recursos para que sea un sistema eficiente. Necesitamos vacunar a toda la población ecuatoriana y necesitamos que lo público vuelva a tener la importancia que nunca debió perder. Sin un sistema de salud público y sin un sistema de educación pública no podemos convertirnos en una nación que tal como la imaginamos. Por eso yo hago un llamado y espero, realmente tengo esperanza que esto sea escuchado, porque si pensamos que lo privado nos va a sacar de la situación en la que estamos, no es verdad. El privado es importante, defiendo mucho al sector privado también, pero tiene sus propios objetivos. Solo desde lo público podemos realmente ser un gran país. María Augusta, muchas gracias por habernos acompañado en este encuentro especial y espero visitarla quizás en unos 5 años para poder conversar acerca de la gestión que seguramente será un éxito en la Universidad de Cuenca. Bueno, yo espero que me visiten mucho antes de los 5 años. Las puertas de la Universidad de Cuenca están abiertas. En estos 3 meses hemos visitado y nos hemos reunido con muchísima gente, hemos hecho convenios y me encantaría tenerles a ustedes también como nuestros invitados. Así es que les espero y les agradezco mucho por este espacio, realmente conocer a veces esos detalles de la vida personal de una persona. Yo creo que nos vuelven más humanos. A la final somos personas que estamos aquí día a día luchando por el bien de nuestra gente y sobre todo por el bien de nuestra comunidad universitaria y de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes y recuerden que pueden seguir nuestras entrevistas a través de nuestro canal de YouTube, @SinergiaGY. También queremos agradecer especialmente en este encuentro a nuestros queridos amigos María Samaniego, Freddy Massad y Florencio Conte. También gracias por acompañarnos y ser parte de nuestra comunidad. Este ha sido un encuentro especial con María Augusta Hermida desde Cuenca, Ecuador. Nuestro querido director Schubert Cordero, los saludamos, que se encuentra en este momento en Barcelona, España, y yo les mando un abrazo gigante desde Cleveland, en Estados Unidos. Este ha sido un encuentro especial, será hasta una próxima ocasión. Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti a través de estos encuentros. Encuentros, en su segunda temporada, llega a ustedes gracias a la confianza de organizaciones y marcas que valoran el trabajo profesional de Sinergia, productora de medios digitales. Y estos son Fundación María Guare, organización sin fines de lucro con 30 años trabajando por los derechos de la mujer y la familia. Conocerás más de su gestión en sus redes sociales. La Culata, el mejor espacio gastronómico en pleno corazón de la Córdoba. Conoce su variado menú en su fanpage, @laculataGY. Pronto Food Shop, el mejor servicio en piqueos y deliciosos postres. Contacta sus servicios a través de sus redes sociales. Vive la experiencia de Sinergia, productora de medios digitales. Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti a través de estos encuentros. Una producción de Sinergia.